Bueno, vamos a continuar con la temática del curso y en esta ocasión vamos a mirar lo que tiene que ver con los vectores rotantes. Para considerar estos vectores vamos a suponer lo siguiente. Pintemos un sistema de referencia, lo convencional, el eje X horizontal, el eje Y siendo vertical. E imaginemos que tenemos un cierto vector y ese vector vamos a llamarlo, lo vamos a denotar con una letra simplemente A. Este va a ser nuestro vector y va a estar caracterizado con una letra A, cuya magnitud vamos a llamar simplemente A. Vamos a concentrarnos ahora en tres puntos particulares. Primer punto, el origen de coordenadas. A este lo voy a anotar con la letra O. Segundo punto va a ser este que denoto con la letra P, pero lo voy a colocar un símbolo primado en la parte superior y es la parte final de ese vector, de tal manera que también puedo decir que el vector A corresponde al vector que está uniendo al segmento OP. Y finalmente me voy a fijar en la proyección de ese punto P' sobre el eje X. A este punto aquí sobre el eje X lo voy a llamar P. Imaginemos adicionalmente que nuestro vector está rotando en torno a O con una velocidad angular omega. Es decir, que si yo pienso en el punto P, P va a estar rotando en torno a O con esa velocidad que yo estoy llamando omega. Entonces digamos que se está moviendo en esta dirección con una velocidad angular omega. Y además, pues va a estar formando un ángulo con respecto al eje Y, que vamos a definirlo, partiendo desde la parte inferior de ese eje. Es decir, de aquí hasta aquí va a estar formando un ángulo que voy a llamar phi, donde ese ángulo phi va a ser igual a un valor alfa, que va a ser constante, más omega por t. Me explico. El ángulo que estoy definiendo va a partir de un ángulo fijo que estoy llamando alfa. Por ejemplo, hagámoslo con todo color. Imagine que este sea alfa. Alfa es como decir un ángulo inicial. Mire que de aquí, si yo digo que en t igual a 0, evidentemente phi sub 0 sería alfa. Es decir, es lo que nosotros habíamos llamado en la clase anterior un ángulo inicial de fase. Ese es alfa. Mientras que omega por t me está diciendo cómo está cambiando ese ángulo. Mire que, si recordamos las unidades de omega, omega es una velocidad angular, entonces está en unidades de radianes por segundo. Y si multiplicamos esta cantidad por el tiempo, pues el segundo que está en el numerador de este t con el denominador de omega, nos queda simplemente radianes. O sea que omega t nos está diciendo la tasa, cuál es el valor del ángulo en un instante t determinado posterior al comienzo del movimiento. Estoy diciendo que el movimiento comienza aquí, aquí es el instante inicial y va a comenzar a moverse en esta dirección.
forma tal entonces que bajo ese argumento el ángulo que hay desde aquí hasta donde está A es lo que yo estoy llamando omega por t. Pensemos otro ejemplo, considere esta nueva gráfica. Tenemos nuevamente el eje X y el eje Y, y pensemos entonces que nuestro vector, vamos a pintarlo aquí, nuestro vector A ahora es este vector. Esto es lo que nosotros llamamos el vector A. De acuerdo a nuestra definición, entonces, el punto O es el origen de coordenadas, el punto P' sería este que tenemos aquí, y su proyección en el eje X me daría el punto P que yo quiero considerar. Por otro lado, el ángulo Φ iría desde la parte inferior del eje Y hasta el lugar donde se encuentra el vector. Este es el que yo llamo Φ, y debe haber un ángulo inicial. Ese ángulo inicial de fase, por ejemplo, podemos suponer que sea este, en donde este pequeño ángulo que tengo aquí sería alfa, y por ende este ángulo que tengo aquí sería omega por t, si estamos asumiendo que este vector está rotando con una velocidad angular omega, la que de entrada, olvidé decirlo inicialmente, estamos asumiendo que es una velocidad angular constante. Yo creo que ya con estos dos ejemplos es importante mirar cuál es la relación de estos con la temática que veníamos viendo del movimiento periódico, y particularmente pues el hecho de que estos vectores se llaman rotantes, porque como usted puede observar en las dos situaciones yo estoy considerando que el punto P' está rotando en torno al origen O, y dado que la magnitud del vector A la estoy asumiendo constante, es más, vamos a aclarar esto aquí, que esta magnitud, esta es constante. Entonces, el movimiento que estaría realizando el punto P' sería sobre una circunferencia. Observemos de este ejemplo en particular que he seleccionado acá, que si yo quiero mirar cuál es la proyección o la distancia OP de ese punto P, que es la proyección del punto P' sobre el eje X, mire que sería la magnitud del vector A por el seno del ángulo Φ. Y dado que OP' me está dando la coordenada X, esta que tengo aquí, me está dando la coordenada X del vector A, viene siendo entonces igual a la magnitud del vector A por seno de Φ, donde Φ, recordemos que por la definición que di acá, Φ viene siendo igual a alfa más omega t, que es lo mismo que escribir omega t más alfa. ¿Qué acabamos de encontrar aquí? Que la coordenada X del vector rotante que yo he escogido tiene la misma expresión para el movimiento, la ecuación de movimiento que definió a lo que habíamos llamado al movimiento armónico simple. Realicemos otro ejemplo. Supongamos nuevamente el sistema de referencia. Tenemos el eje X, tenemos el eje Y, e imaginemos que nuestro vector rotante se encuentra ahora en esta otra posición. Aquí puede ser. Ese es nuestro vector A. Y supongamos que el ángulo inicial de fase
por ejemplo, yo por acá siendo alfa. Lo que implicaría entonces que este ángulo que va desde aquí hasta aquí sería omega por t. Y ya sabemos que alfa más omega por t me da el ángulo phi. Los puntos que también siempre tenemos que determinar es el origen, el punto P' y su proyección nos da el punto P, que es el que estamos buscando. Recuerden que OP, esta magnitud, viene siendo el valor X que nosotros queremos encontrar. Observe que aquí podemos, por ejemplo, definir un ángulo θ acá. Queremos probar que eso realmente es un movimiento armónico simple. Entonces, es claro que OX viene siendo igual, igual a X, al mismo tiempo es igual a la magnitud del vector A, que simplemente llamamos A, por el coseno de θ. Pero al mismo tiempo esto es igual a A coseno de, y tenemos que determinar qué es θ. Mire que este ángulo θ, vamos a usar esto para que se pueda ver el movimiento del ratón. θ es este ángulo que tengo aquí, que estoy señalando con el ratón. Entonces, con el puntero, perdón. Entonces, este ángulo que tengo aquí sería el ángulo que iría desde el 0, recuerde que el 0 se define en la parte inferior del eje Y, dando todo este movimiento hasta llegar aquí y quitándole esto que tengo acá, que es θ. Es decir, si yo miro cuál es la distancia angular que va, lo voy a pintar para que me entiendan un poquito mejor. Imagine que estoy considerando es esto, todo esto que tengo aquí, que va desde aquí hasta aquí. Todo eso viene siendo pi medios, 2 pi medios, 3 pi medios. Creo que para todos es claro aquí, ¿no? Todo esto es 3 pi medios. Entonces, entendido eso, vemos que θ viene siendo igual a 3 pi medios menos, ¿y qué le vamos a quitar? De todos esos 3 pi medios, si quiero este pedazo, hay que quitarle omega t más alfa. ¿Sí? Esto es lo que vamos a incluir acá. Por ende, volviendo a nuestra ecuación inicial, tendríamos coseno de 3 pi medios menos omega t más alfa. Entonces sigo acá abajo, X viene siendo igual a A, y vamos a mirar qué sería este coseno de esta resta de ángulos. Mire que me quedaría coseno de 3 pi medios por coseno de omega t más alfa más seno de 3 pi medios por seno de omega t más alfa. Perdonen que me quede aquí, no me dio más espacio. Entonces miramos que coseno de 3 pi medios sabemos que vale 0 y seno de 3 pi medios, esto vale 1. Por tanto, para este ejemplo, tenemos por resultado que X viene siendo igual a A, y de acá sobrevivió seno de omega t más alfa. Como pueden observar, nuevamente acabamos de encontrar la ecuación del movimiento de un objeto que sigue un movimiento armónico simple, como el que tenemos acá arriba en rojo, aquí lo he marcado en negro. La utilidad de la definición de los vectores rotantes la veremos más adelante, particularmente cuando tengamos sumas de
movimientos armónicos simples, es decir, movimientos acoplados. Ya lo miraremos posteriormente. Ahora bien, así como pudimos definir un vector rotante para lo que es la posición de un objeto que se mueve bajo un movimiento oscilatorio, siguiendo la ley de movimiento armónico simple, también debemos tener presente que además de la ecuación para x, que la vuelvo a copiar aquí, recordemos que x estaba dado por a seno de omega t más alfa, también tenemos ecuaciones que corresponden a la velocidad, que es omega por a por coseno de omega t más alfa, y la ecuación correspondiente a la aceleración, que es igual a menos omega al cuadrado por a por seno de omega t más alfa. Las ecuaciones que yo deduje en clases pasadas. Evidentemente, si yo a esta cantidad le estoy asociando un vector de rotación a, también entonces debo pensar en la posibilidad de asociar un vector de rotación a la velocidad y un vector de rotación a la aceleración. Hagámoslo. Tenemos entonces nuestro plano cartesiano y vamos a dibujar inicialmente nuestro vector de rotación correspondiente a la posición. Supongamos que ese vector es este que tenemos aquí. Evidentemente tenemos que buscar los puntos que nos interesan, que son los puntos O en el origen, P' y P. Recuerde que la distancia OP es la que nos está dando a final de cuentas el valor X que nosotros estamos buscando y que es el que se representa con el movimiento armónico simple, y el ángulo que tendríamos para este vector que va de aquí hasta acá, recordando que este se está rotando con una velocidad angular omega, viene siendo igual ese ángulo a omega por t más alfa. No voy a colocar en esta ocasión donde se encuentre alfa por cuestión de dibujo, porque debemos tener presente que voy a pensar en los otros vectores. Pensemos entonces cómo sería la cuestión con el vector velocidad. Iremos nuevamente a las ecuaciones que tenemos para la velocidad y recordemos que la velocidad es un vector que se encuentra desfasado respecto al de la posición. O sea, este b se encuentra desfasado con respecto a al de la posición pi medios. Es decir, si yo pienso entre estos dos, entre este y este, hay un desfase de pi medios. ¿Eso qué quiere decir? Que su vector correspondiente estará desfasado respecto al primero en pi medios. Miremoslo aquí. Busquemos esto que me permite dibujar vectores. Entonces, este sería el vector velocidad, el cual respecto al vector posición, rotantes, ¿no? Aquí hay un ángulo de pi medios. Llamémosle a este vector un vector de magnitud. Recordemos que al vector, en nuestros ejemplos, al vector rotante para la posición, lo hemos llamado siempre A, porque A corresponde a la amplitud. Miremos que la amplitud del vector velocidad es omega veces A, como podemos ver aquí. Por ende, este vector, vamos a pintarlo aquí, sería un vector que simplemente yo llamo vector omega por A, en tanto que acá teníamos el vector A. A este punto aquí lo llamo B',
y a su proyección en el eje X lo llamo B. Mire que la magnitud del segmento OB, la magnitud de este segmento simplemente es B, en magnitud estoy hablando, y observe que esto es igual a la magnitud del vector omega veces A, esa es la magnitud de esto, por el coseno del ángulo θ, donde θ voy a llamar a este ángulo que tengo aquí. Por otro lado, siguiendo consideraciones que mirábamos en el ejemplo pasado, B va a ser igual a omega por A por coseno de θ, y mire que θ viene siendo igual a todo esto menos este pedazo, que viene siendo igual a 3 pi medios menos omega t más alfa, que va de aquí a acá, más pi medios, de que sería omega t más alfa más pi medios. Cerramos aquí, cerremos acá. B viene siendo igual a omega por A, y le dejo a usted la tarea de probar que esto que tengo aquí no es más que coseno de omega t más alfa. Y este resultado que tengo aquí es lo que tenemos acá. B es igual a omega t por coseno de omega t más alfa. Vamos a hacer lo mismo para el vector aceleración. Para ello voy a borrar esta parte porque necesito el espacio para el dibujo. Muy bien. Miremos entonces lo que corresponde al vector aceleración. Observe que el vector aceleración respecto al vector velocidad se encuentra desfasado también en pi medios. Entre este y este hay un desfase de pi medios, pero si lo miramos también desde la perspectiva de compararlo con el vector X, el vector A, entre este y este hay un desfase de pi, lo que quiere decir que si yo me voy a mi gráfica y quiero dibujar al vector aceleración, vamos un color diferente, este vector está desfasado con el respecto al vector A en un ángulo que corresponde a un valor de pi, cuya magnitud, miremos, la magnitud, como podemos ver aquí, tiene un valor de omega cuadrado por A, o sea que sería un vector que es, perdón, omega cuadrado por A, y el signo menos aquí, mire que, a ver, este signo menos me está indicando que es contrario a este otro que tengo acá, como lo podemos apreciar en esta figura. Llamemos entonces a este punto, vamos a llamarlo A' y su proyección en el eje X sería la proyección que estamos buscando, que sería A. Ahora hagamos el cálculo similar a lo que hicimos hace un momento. La magnitud del segmento A, ese segmento, simplemente es A. En magnitud del signo, pues ya miramos que va a estar en los ejes negativos, por eso tendría un signo menos. Me interesa la parte de la magnitud. O A es igual a A, viene siendo entonces igual a la magnitud del vector omega cuadrado por A por el coseno
de el ángulo, qué sé yo, llamemos beta, donde ahora el ángulo beta es este ángulo que tengo aquí. Pero si usted mira la figura, ese ángulo beta que hay aquí, siendo estos, formando esto un ángulo de 180 grados, y este también, entonces ese ángulo beta que hay ahí es igual a este ángulo que tengo aquí, beta. Y mire que beta no es más que el ángulo que va de omega t más alfa, o sea, este ángulo menos pi medios. Reemplacemos eso. Esto es igual entonces a omega cuadrado por a por coseno de omega t más alfa menos pi medios. O sea que esto viene siendo igual a, aquí tengo más espacio, a sería igual a omega cuadrado por a factor común de coseno de omega t más alfa por seno de pi medios más, perdón, aquí tengo un error, esto es con coseno, no con seno, entonces aquí realmente era coseno. Así que sería coseno de omega t más alfa por coseno de pi medios más coseno invierte el signo, seno de omega t más alfa por seno de pi medios. Cerramos esto aquí. Mire que coseno de pi medios, esto vale 0, seno de pi medios, esto vale 1, y por lo tanto tenemos para nuestro vector a, o magnitud, perdón, de la proyección del vector omega cuadrado a, para esta aceleración, omega cuadrado por a por seno de omega t más alfa, y si tenemos presente que esta está en dirección del eje negativo, pues va a llevar un signo menos. Y evidentemente este resultado que acabamos de obtener es congruente con el resultado que teníamos para la aceleración. O sea que tenemos vectores rotantes para cada uno de esos tres vectores. Como les dije hace un comienzo, la aplicabilidad de estos vectores ya la iremos viendo a medida que transcurra el curso.